les bendiga, hermanos, una vez más con el propósito de edificar el cuerpo de Cristo, el Ministerio de Hogar de Libertad. Una vez más exponemos el tema escatológico. Hoy enfocamos en el arrebatamiento o el tiempo del arrebatamiento, y vamos a contrastar dos posturas que son las más conocidas: el post-tribulacionismo y el pretribulacionismo, con el propósito de que seamos edificados y que nuestro conocimiento se amplíe en cuanto a estos temas que son de relevancia para nosotros como iglesia, y establecer, a la luz de las Escrituras, al exponer estas posturas, mirar sus argumentos, nosotros podamos convencernos a través de la Escritura, de la palabra del Señor, cuál es la postura correcta y reafirmar en la que ya estamos nosotros. Así que, sin nada más que agregar, entonces avanzamos al siguiente punto, a la siguiente diapositiva, que tiene que ver con las características del post-tribulacionismo. En el caso de estos señores post-tribulacionistas, que ellos niegan el dispensacionalismo y todas las distinciones dispensacionales. Nosotros entendemos y asumimos la postura no dispensacional y pretribulacionista, que en la Biblia encontramos 7 dispensaciones: la dispensación de la inocencia, la de la conciencia, la del gobierno humano, la dispensación de la ley, la dispensación de la gracia, la dispensación del milenio. Entonces, todas estas dispensaciones marcan una forma cómo Dios trataba con la humanidad, siempre bajo el principio de la gracia, pero con ciertas particularidades en cada periodo. Lamentablemente, el defensor del post-tribulacionismo niegan estas dispensaciones, y de ahí, pues de hecho, va a negar todo lo que tiene que ver con el pretribulacionismo y todo lo que tiene que ver con las dispensaciones. También ellos colocan a la iglesia en el tiempo de la angustia de Jacob. Jeremías capítulo 30, versículo 7, dice: ¡ay, cuán grande es aquel día! No hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de él será librado. Habla de Jacob. Entonces, lamentablemente, el que postula esta posición ubica a la iglesia en la angustia de Jacob, algo que está profetizado para el pueblo de Israel. Borran también toda distinción entre la iglesia e Israel. Para ellos es una misma cosa. Israel y la iglesia son una misma. De hecho, ellos consideran que la iglesia es el Israel espiritual. No hay distinción. Niegan también la naturaleza y el propósito de la tribulación. Esta tribulación no es a capricho del Señor, está dentro de su programa y lleva un propósito, tiene una naturaleza, y de hecho es hacer juicio sobre el pecado, donde Él va a derramar su ira, donde Él va a hacer juicio en contra de los pecadores, de sus enemigos, y también va a probar a los moradores de la tierra. Entonces hay un propósito claro y exacto en las Escrituras que no incluye a la iglesia, porque la iglesia es liberada de la ira. Recordemos que Cristo nos libertó de la ira. El juicio nuestro, ya sea de una cruz del Calvario, fuimos liberados. Los que van a ser probados en este periodo son la iglesia profesante y todos aquellos realmente que han rechazado la sana doctrina, la doctrina de la gracia. Y esto va a concluir en destrucción total, una destrucción. Van a ser pasados por el fuego. También ellos niegan la diferencia entre el arrebatamiento y segunda venida. En un tema anterior enfatizábamos, ¿no?, y hablábamos acerca de la diferencia entre arrebatamiento y segunda venida, pero el postulante o el defensor de la postura post-tribulacionista niega pues cualquier diferencia. Pero vamos a ver una vez más el cuadro comparativo, y miramos que en el caso del arrebatamiento
la iglesia es arrebatada al cielo, donde nos encontramos con el Señor en el aire. Y mire que nuestro encuentro es en el aire y nuestro arrebatamiento entonces vertical. Primera de Tesalonicenses 4:17. En el caso de la segunda venida, la iglesia viene con Cristo Jesús y se posa o pone sus pies en el monte de los olivos. Podemos ver la diferencia realmente cuando Cristo viene por su iglesia, viene por su santo, viene a buscar a su novia. Nos encontramos con él en el aire. En el caso de la segunda venida, Cristo viene con su novia, Cristo viene con su iglesia y él posa sus pies en el monte de los olivos, en la tierra. Apocalipsis 19:14, Zacarías 14:3. En el caso del arrebatamiento, es un evento que se efectúa antes de la gran tribulación. Antes de la gran tribulación. Primera de Tesalonicenses 1:10, 5:9, Romanos 5:9 y Apocalipsis 3:10. En el caso de la segunda venida, esto ocurre después de la gran tribulación. Vayan notando esos detalles. Arrebatamiento antes de la gran tribulación. Segunda venida después de la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 6 hasta el capítulo 19. Ahí se nos desarrolla ese periodo de gran tribulación. El propósito del arrebatamiento es liberar a la iglesia de la ira venidera. De hecho, recordemos que en las escrituras se nos habla de ciertos arrebatamientos que se dieron y unos que son que fueron liberados de un juicio inminente. En el caso emblemático, digamos de esta manera, en el caso de Lot, que Lot fue arrebatado, digamos de esta manera, horizontalmente por un ángel. Y no fue hasta que este ángel se lleva a Lot, Dios activa su juicio. Hasta que Lot sale, entonces Dios derrama su ira, su juicio sobre Sodoma y Gomorra. Este es un principio que también es aplicado a la iglesia. Dios, al objeto de su gracia, cuando va a establecer juicio sobre la humanidad, Dios aparta a los objetos de su gracia, igualmente con la iglesia, ¿no? Primera de Tesalonicenses 4:13 al 17, ¿no? Y el 5:9 otra vez de Primera de Tesalonicenses. Este arrebatamiento en la segunda venida es horizontal y es con el propósito de hacer juicio. Él va a arrebatar a aquellos judíos con los cuales va a tratar, va a llevar al desierto, va a litigar con ellos, va a revelársele a ellos, los va a pasar por la vara del pastor y va a filtrar, y con los que él elija los va a introducir al vínculo del pacto para introducirlos a su reino. Mateo 24, versículos 40 y 41. En el caso del arrebatamiento, este evento no será visible para todo el mundo, no todo ojo le verá. De hecho, esto tiene que ver con la iglesia, por eso es un arrebatamiento secreto, aunque muchos lo caricaturicen, pero realmente hay mucha evidencia bíblica. Primera de Tesalonicenses 5:2, Apocalipsis 16:15. En el caso de la segunda venida, todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7, Mateo 24, 29, 30. Vean estas distinciones. En el caso del arrebatamiento es un evento inminente. Cuando hablamos de inminente es que puede ocurrir en cualquier momento. Tito 2:13, 1 de Tesalonicenses 4:13 al 18, 1 de Corintios capítulo 15, 50 al 52. En el caso de la segunda venida hay señales que preceden, indican el tiempo de esta venida. Según de Tesalonicenses 2:4, Mateo 24, 15 al 30 y Apocalipsis 6. De hecho, hasta el 19, ¿no? El capítulo. En el caso del arrebatamiento se tocará trompeta. Esta trompeta también la confunden, pero hay una diferencia también. En el caso de esta trompeta está indicando el cierre de un programa. Se cierra el paréntesis de la gracia y Dios activa su programa con el pueblo de Israel. Esta trompeta es tocada por Dios mismo. 1 de Tesalonicenses 4:16 y 1 de Corintios 15:52. En el caso de la segunda venida, la trompeta que suena es la última trompeta de una serie de trompetas
y este es tocada por ángel. Esta tiene el propósito de llamar a sus súbditos a la reunión. Mateo 24:31, Apocalipsis 11:15 y Isaías 27:13. Eso es importante. Estas diferencias son importantes que nosotros las manejemos. También el post-tribulacionista niega la doctrina de la inminencia, el cumplimiento futuro de las profecías de Daniel 9:24 al 25. De hecho, miramos como hay señales, niega la inminencia, pero ahora también dice o arguye que el cumplimiento futuro de las profecías de Daniel 24 al 27 ya tuvieron cumplimiento. Dentro de esta postura hay dos líneas, la preterista y la historicista. En el caso de los preteristas, ellos consideran que ya hubo un cumplimiento de toda esta profecía. Hay ciertos eventos históricos que ellos trazan, ¿no?, como ese cumplimiento. En el caso de los historicistas, dicen que se ha venido cumpliendo y se sigue cumpliendo progresivamente a través de todo el periodo de la historia. Para nosotros, desde el punto de vista bíblico, esto es cumplimiento futuro. Utilizan también esto o aplican estos señores que defienden el post-tribulacionismo, aplican pasajes que le pertenecen meramente al Israel, al pueblo de Israel, Mateo 13, Mateo 24 y Mateo capítulo 25, ¿no? Del 24 al 25, todos estos capítulos que conciernen al pueblo de Israel, lamentablemente son aplicados al pueblo o a la iglesia. Apocalipsis, desde el capítulo 4 al capítulo 19, ellos miran que la iglesia está ahí en estos eventos, pero para hacerlo, pues de hecho tienen que torcer las escrituras, alegorizar, espiritualizar muchos textos para poder calzar estos eventos con la naturaleza de la iglesia. Vamos a presentar ahora algunos argumentos en contra del pretribulacionismo, argumentos pues que presentan los postribulacionistas, refutando, según ellos, el pretribulacionismo. En el caso, el primer argumento que se presenta es el argumento histórico. El argumento histórico, bueno, ellos consideran que en el caso de esta postura pretribulacionista es una enseñanza reciente, que no es apostólica, no fue ni siquiera mencionada por ninguno de los padres de la iglesia y por lo tanto pues no es válida, dicen ellos. Fundada prácticamente, dicen, en 1830 por J. Nelson Derby y luego continuada por los hermanos Plymouth. Entonces dicen ellos, es nueva, es reciente, estos fueron los loquitos que la fundaron, entonces no debe ser tomada en serio. Lamentablemente ellos piensan de esa manera. También, una vez más, ¿no?, un ataque contra de la inminencia de la venida de Cristo. Ellos dicen que el anuncio de eventos tales como la destrucción de Jerusalén, la muerte de Pedro, el encarcelamiento de Pablo, el anuncio de la gran comisión para el presente siglo, Mateo 28, 19 al 20, y el desarrollo de la apostasía hacen imposible el retorno inminente de Cristo. O sea que estas son señales o estos anuncios que advierten acerca de este advenimiento del Señor Jesús. Por lo tanto, no hay tal cosa como una inminencia que puede venir en cualquier momento cuando hay señales que vienen advirtiendo. Este es lo que arguyen ellos. Otro argumento que esgriman es la promesa de la tribulación. Ellos consideran que la tribulación es una promesa para la iglesia. Bueno, pero antes de entrar a la promesa, agregar, en el caso de la inminencia, sí hay pasajes que ustedes los pueden revisar, es enseñada por Juan y por Pablo acerca de esta expectativa que tenía la iglesia. Ustedes pueden encontrar pasajes como en Juan 14, capítulo 14, versículo 2 al 3, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 7, Filipenses, capítulo 3, versículo 20 al 21,
Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9 al 10, el capítulo 4 también de Primera de Tesalonicenses, capítulo 16, versículo 17, el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, el versículo 5 al 9, Tito 2, 13, Santiago 5, 8 al 9, y Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, el capítulo 22, versículo 17 al 22. ¿Se imaginan? Todos estos pasajes, y hay más, afirman o describen cuál era la expectativa que tenía la iglesia primitiva en ese momento, y era de la inminencia. Inclusive hay muchos conocidos como padres de la iglesia que estaban a la expectativa también de esto. En el caso, regresamos, ¿no?, con la promesa de la tribulación. Estos defensores de esta postura argumentan que si la iglesia primitiva fue atribulada y perseguida también la iglesia en su etapa final tiene que ser perseguida, ¿no? O sea, a través de la historia la iglesia ha sido perseguida. Entonces, ¿quién dice que la iglesia va a ser liberada de una tribulación? Y de hecho ellos usan pasajes como Hechos 8, 1 al 3, 11, 19, 14, 22, Romanos 12, 2, donde se habla de tribulación. Entonces, pero bueno, más adelante vamos a ver que el problema está en no hacer una distinción entre el uso técnico de la palabra tribulación y el uso no técnico. Esto es importante realmente para que podamos entender. Pasajes tales como Lucas, capítulo 23 al 27, capítulo 23, 27 al 31, Mateo 24, 9 al 11, Marcos 13, 9 al 13, combinados con Juan 16, capítulo 16, versículo 18 al 19, capítulo 16, versículo 1, versículo 2, ¿no?, del mismo capítulo 16 y el versículo 33. Todo esto se refiere meramente a la iglesia. Este es lo que ellos arguyen, ¿no?, que esto tiene que ver con la iglesia, y asocian estos pasajes de Juan con los pasajes de Mateo y Marcos, y piensan que esto hace referencia entonces a esa promesa de la gran tribulación. Otro argumento es el cumplimiento histórico de Daniel 9:24. Mencionábamos, ¿no?, las dos corrientes también, la preterista y la historicista. Estos consideran que, pues, de hecho, esto ya se ha cumplido en el tiempo, ¿no? Ellos dicen que estas 6 promesas mencionadas en Daniel 9:24 al 27 se cumplieron inmediatamente en la cruz. También afirman que Juan inicia su ministerio juntamente con la semana 70 y que ésta siguió desarrollándose sin pausa hasta la destrucción de Jerusalén en el año 70. Entonces, ellos consideran que este periodo mencionado, estos eventos mencionados después de la muerte de Cristo, es la evidencia contundente de que esta semana 70 ya tuvo cumplimiento. De hecho, ellos consideran que quien confirma el pacto es Cristo en la cruz del Calvario, y luego no hay ningún tipo de paréntesis, pues, como tal. Ellos consideran, ¿no?, que la semana 70 en toda su extensión ya se ha cumplido históricamente, por lo tanto no existe ningún paréntesis, ninguna semana por cumplir, todo está cumplido para ellos. El otro argumento es el que surge de la resurrección, el argumento de la resurrección. Bien, en el caso de este argumento, bueno, ellos dicen que como la resurrección está asociada a la segunda venida de Cristo, entonces, si esto es así, entonces donde está la segunda venida, ahí está el arrebatamiento. Entonces, para ellos, esta conexión se da por el hecho de que no consideran una distinción en cuanto a las dos resurrecciones que mencionan las Escrituras, ¿no?, una resurrección para vida y una resurrección para condenación. La resurrección de los santos lo hacen de manera general, universal, una sola resurrección, dicen ellos, pero nosotros vamos a mostrar que realmente hay una diferencia. En la primera resurrección hay 5 facetas que vamos a mencionar más adelante, y esto no hace la distinción. Por lo tanto, para ellos, el argumento de la resurrección es contundente para probar que no hay tal cosa como un arrebatamiento secreto, y porque si la resurrección está ligada a la segunda venida, entonces ahí está el arrebatamiento. El otro argumento que citan es el del trigo y la cizaña. El trigo de la parábola representa a la iglesia. Una siega del trigo y la cizaña
tiempos separados viola la palabra del Señor en Mateo 11:30. Ellos piensan que o ubican, digamos, o ven a la iglesia en esta parábola, y de hecho ellos dicen que el trigo representa a la iglesia. Básicamente estos son los argumentos principales que ellos arguyen, ¿no?, para refutar lo que es el pretribulacionismo. Ahora vamos a desde la postura pretribulacionista a refutar estos argumentos. Veamos, y ustedes también examinen los pasajes para que ustedes no se convenzan por lo que estoy diciendo, sino que ustedes se den a la tarea de examinar y sean persuadidos por la misma palabra del Señor. El primer argumento, ¿no?, que ellos aducen es el argumento histórico. Pero fíjense bien, si nosotros seguimos la línea de pensamiento, ¿no?, de ellos, de ese argumento, tendríamos que concluir, no, recordemos el argumento, que ellos dicen que prácticamente pues es una enseñanza reciente y por lo tanto no debe ser tomada en cuenta. Pero se imagina aducir que la pretribulación es algo nuevo, que no lo menciona ningún padre. Esto surge del argumento del silencio, Como algo no es mencionado en la historia, entonces no existió. Como algo no es mencionado por ciertas personas, entonces no fue real. Y ese es un argumento que surge del silencio. Es como le pongo el ejemplo, ¿no? Yo, Lester Martínez Saldaña, no existo porque no soy famoso en redes sociales. Entonces, si alguien arguyera que no existo basado en este argumento, en el silencio, porque no soy mencionado en redes sociales, entonces realmente es cierto, no existo. Existo. Entonces, el atribuir o utilizar este argumento basado en el silencio es una falacia, no es válido. Ahora, fíjense bien que si nosotros tomamos este argumento y seguimos esa línea de pensamiento, entonces tendríamos que concluir que las doctrinas básicas de la salvación, porque no fueron conocidas como la conocemos hoy, sistematizadas, sino hasta el tiempo de la Reforma, entonces no son válidas. Y un ejemplo de ello es la doctrina de la justificación por la fe. O sea, y muchas de las doctrinas que hoy conocemos fueron sistematizadas en el tiempo de la Reforma. Se conocían ciertos aspectos, pero tal y como está elaborada, sistematizada, no se conocía. Entonces, arguir desde el silencio que el pretribulacionismo no existe o es una doctrina reciente, nueva, inventada, entonces eso surge del argumento del silencio y no tiene solidez en cuanto base, ¿no?, solidez para refutar el pretribulacionismo. La iglesia primitiva vivió a la luz de la fe del regreso inminente de Cristo. Esa es una realidad. Su expectativa era que Cristo podría regresar en cualquier momento. Esa es una realidad. De hecho, esa era la expectativa, ¿no? La iglesia vivía bajo esa expectativa del regreso del Señor Jesucristo. Cada era de la historia de la iglesia se atravesaba por diferentes controversias doctrinales particulares que han llevado a ser objeto de discusión, revisión y formulación antes de llegar a una aceptación general sobre lo que la Escritura enseña al respecto. Es decir, que como decía, ¿no?, anteriormente, muchas de las doctrinas que hoy se han establecido como fundamentales o básicas, estos pasaron por un proceso de controversia primeramente, después revisión y después aceptación. Entonces, este argumento que surge del silencio no tiene fuerza para refutar el pretribulacionismo y destruir, como dicen ellos, el argumento no bíblico del arrebatamiento secreto.
todo el campo de la teología, fíjese bien, fue de esa manera formulado a través de los siglos. Y no fue hasta el siglo XIX, siglo XX, que el campo de la escatología, escuchen bien, ocupó la mente de la iglesia. Ocupó la mente de la iglesia. O sea que si regresamos tiempo atrás, no había una preocupación, digamos, por inquirir en la escatología bíblica. Sí había una digamos, incipiente escatología, pero no sistematizada en la forma que hoy nosotros la tenemos. Entonces, el argumento histórico que usa, ¿no?, el defensor del post-tribulacionismo, entonces se cae totalmente. No hay base para tal cosa. El otro argumento que ellos utilizaban, ¿no?, el de contra la doctrina de la inminencia, sabemos que la inminencia significa que el Señor Jesucristo puede manifestarse en cualquier momento, en cualquier momento. Y de hecho, fíjense bien que muchos de los padres de la iglesia, conocidos como padres de la iglesia, vivieron bajo esta expectativa. En el caso de Clemente de Roma, en la vida Cheno, se exhorta a estar preparados para un inminente regreso del Señor. Cipriano de Cartago. Entonces, eso es digamos, testigo de cuál era el pensamiento o la expectativa de las diferentes creyentes en diferentes periodos de la historia. Había una expectativa del regreso del Señor, y esto era la inminencia entonces de ese regreso. Y esto viene a corroborar la postura pretribulacionista. Esa es una realidad. La iglesia se le dijo que viviese a la luz de la inminente venida de Cristo por su santo. Hay abundante escritura, ¿no?, en cuanto a esto. Ya siempre se le advierte, y miramos los pasajes mencionados anteriormente, que la iglesia vive bajo esta expectativa y debe vivir bajo esta expectativa, y esa es nuestra expectativa actualmente. El otro argumento, aquí les dejo los pasajes, ¿no? Ustedes lo van a visualizar, los leen, donde se nos habla de esa expectativa o ese llamado a la iglesia a vivir bajo la luz de esta inminencia. Ahí están todos los pasajes: Juan 14, 2 al 3, 1 Corintios 1 al 7, Filipenses 3, 20 al 21, 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9 al 10, capítulo 4, versículos 16 al 17, capítulo 5, versículos 5 al 9, Tito 2, 13, Santiago 5, 8 al 9, Apocalipsis 3, 10, 22 y 22, capítulo 22, versículos 17 al 22, donde se exhorta a la iglesia a vivir bajo esta luz de la inminencia. El otro argumento que ellos escriben es la promesa de la tribulación, pero aquí en esta sección, para lo que estamos haciendo es refutando la idea de que realmente esta era una promesa para la iglesia. De hecho, hay una distinción clara entre la iglesia e Israel, por lo tanto sus programas son diferentes. De aquí partimos, ¿no? Son programas diferentes, entonces no pueden ubicar a la iglesia dentro de la angustia de Jacob, dentro del día del Señor, como recibiendo el juicio, la ira de Dios. La palabra tribulación en algunos pasajes no tiene el lenguaje técnico que caracteriza este periodo específico de la escatología, sino que tiene un uso común para referirse a las tribulaciones consecuentes por ser seguidor de Cristo. De hecho, en su uso no técnico de la palabra tribulación, ustedes pueden encontrar Mateo 13:21, Marcos 4:17, Juan 16:33, Romanos 5:3, Romanos 12:12, 2 Corintios 1:4, 2 Tesalonicenses 1:4 y Apocalipsis 1:9 realmente, donde se utiliza la palabra tribulación en un lenguaje no técnico, sino hablando de circunstancias naturales o comunes que pertenecen a la iglesia por ser seguidor de Cristo, pero no en el uso técnico referente a ese periodo conocido como tribulación. Se hace distinción en el uso del término. Tendríamos que decir que en este caso, fíjense bien, si no se hace una distinción del uso técnico y del uso no técnico, entonces tendríamos que decir que la iglesia lleva casi más de 2 milenios
pasando la tribulación. Y esto pues es algo incorrecto, esto no es lo que la Biblia enseña realmente. Entonces si miramos en el caso de estos 3 primeros argumentos, son refutados totalmente por las escrituras. No, el histórico no es argumento sólido. La doctrina de la eminencia claramente será la expectativa de la iglesia. La promesa de la tribulación no es para la iglesia es un programa diferente y por lo tanto no cabe dentro de este programa. Si no, tendríamos que decir entonces que la iglesia lleva casi los 2 milenios, imaginen ustedes. En el caso del cumplimiento histórico de Daniel, bueno, que ya miramos, ¿no? Entonces el cumplimiento de las 69 semanas, el cumplimiento de las bendiciones, ¿no? El cumplimiento de las bendiciones. El cumplimiento de las bendiciones. Para ellos, no, ellos se dieron. Pero en el caso de cuando dice el príncipe que ha de venir, no hace referencia a Cristo y tampoco es el Cristo el que confirma el pacto, pues este pacto es con Israel, Entonces, las bendiciones mencionadas en Daniel se cumplieron literalmente en el pueblo realmente. Digamos que la parte de las bendiciones se cumplieron literalmente en el pueblo de Israel. Y si estas 69 semanas tuvieron un desarrollo literal y aplicado al pueblo de Israel, entonces es un hecho que la promesa restante o lo faltante de esta profecía escatológica literalmente también tiene que ser cumplida. De hecho, Cristo no es que confirma el pacto, porque este es un pacto falso que se firma con Israel y no puede ser Cristo. Entonces, miramos, si parte de las profecías de las 70 semanas se cumplieron literalmente en el pueblo étnico, lógicamente las pendientes deben de cumplirse de igual manera. La iglesia no es Israel. La única forma de hacer coincidir esta profecía con la iglesia es espiritualizando la misma. Ahora fíjense bien, de hecho, en el caso de aún la muerte de Cristo, los sacrificios continuaron en el templo. Y esto es evidencia, pues realmente que todavía hay un cumplimiento, porque estos sacrificios no han cesado realmente, o sea, en el sentido de históricamente, después de la muerte de Cristo, todavía seguían haciendo oblaciones, seguían llevando sacrificios hasta la destrucción, ¿no?, del templo. Y eso entonces quiere decir que no hubo un cumplimiento de estas semanas ahí, ¿ya? De hecho, el cumplimiento de estas 6 bendiciones, ¿no? Terminar la transgresión, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, ungir al santo de los santos. Pues de hecho, solo 3 bendiciones se han cumplido. Hay 3 bendiciones que están por cumplirse realmente. Entonces, el argumento de que esta profecía ha sido cumplida en su totalidad se cae totalmente, porque hay mucho todavía por cumplirse, Esto es importante que nosotros miremos esta distinción y miremos cómo realmente este argumento se cae a la luz de las Escrituras. O sea que para ellos ya hubo un cumplimiento, pero desde el punto de vista bíblico, pretribulacionista, futurista, falta todavía una porción de las profecías que se cumplan. Y esto es importante que nosotros también lo manejemos. El argumento que surge de la resurrección es importante. El argumento que surge de la resurrección. Hay un programa en las resurrecciones y el tiempo de la iglesia es en el arrebatamiento y el de Israel es en la segunda venida. Entonces aquí ya miramos que hay una distinción total realmente en el programa, ¿no? Hay diferentes
tiempo en el caso del arrebatamiento de la iglesia y en el caso de la resurrección, en el caso de la resurrección de la iglesia y en el caso de la resurrección de Israel, se da en la segunda venida, hay una distinción clara entonces. Juan capítulo 5, 28 al 29 y el capítulo 11, versículo 24 no enseña la resurrección de los santos en el mismo momento. El día del Señor no se refiere a un tiempo de 24 horas, sino a todo el programa de eventos, porque aquí hay una argumentación de ellos. Ellos piensan que en el caso de Juan, él enseña una resurrección, porque habla de la resurrección de los malos, ¿no?, para condenación, y de los justos para recompensa, y dicen, pues, es un mismo momento, dicen ellos, pero realmente no está enseñando eso. ¿Ya? Y dicen, ¿no?, que cuando hace referencia también al día del Señor se refiere a un día específico, pero la verdad es que esto no hace referencia a un día como tal específico, sino que se refiere a un periodo o a un programa de eventos realmente que se viene desarrollando, ¿no?, y que inicia de hecho con la gran tribulación, el día del Señor, ¿ya? Entonces, hasta cerrar todo el programa, ¿no?, hasta establecer el milenio. Se conoce como el día del Señor, entonces no está haciendo referencia a un día de 24 horas. Entonces ese argumento tampoco es válido. La primera resurrección mencionada en Apocalipsis 24 está subdividida en 5 facetas. Esta es una distinción que ellos no hacen porque ellos hablan de una resurrección general para todos los santos, y por lo tanto ellos incorporan a la iglesia y a Israel en lo mismo, y de hecho no hacen una distinción entre Israel y la iglesia, pero hay 5 facetas. De hecho, Cristo es la primicia. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 23, los que son de Cristo. Primera de Tesalonicenses 4:16, los que son de Cristo en su venida. Los santos del Antiguo Testamento, Daniel capítulo 12 versículo 2, Isaías 26:19, los santos de la gran tribulación, Apocalipsis capítulo 20 versículo 3 al 15, Apocalipsis capítulo 7 versículo 13 al 15, los santos del milenio. Entonces, que aquí tenemos las 5 facetas de la primera resurrección. No son 5 resurrecciones, sino están dentro de ese mismo programa de la primera resurrección. Esta es una distinción que no hace el defensor del post-tribulacionismo. Por lo tanto, en este punto, también han sido refutados. El caso del trigo y la cizaña. Mateo capítulo 13 no narra la historia de la iglesia, sino la historia del reino en su forma de misterio. No es el tiempo de Pentecostés hasta el arrebatamiento, sino desde el rechazamiento de Cristo hasta su aceptación venidera. El Señor indica que habrá una siembra de la simiente, la parábola del sembrador, y también una siembra opuesta, la parábola de la cizaña. Esta condición continuará a través del tiempo. Al final del tiempo habrá una separación de aquellos que fueron hijos del reino y aquellos que fueron hijos del maligno. Entonces, como podemos ver en el caso de la parábola, el trigo y la cizaña, aquí no miramos el arrebatamiento, aquí no está hablando de arrebatamiento, aquí no está hablando de la iglesia, hace referencia al reino como misterio, y están hablando de los hijos del diablo y los hijos del reino, que al final va a haber una separación, y esto es consistente con la parábola. Por lo tanto, ninguno de estos argumentos se sostiene ante la palabra del Señor. Vamos a ver un cuadro comparativo entre algunos aspectos del pretribulacionismo y el posttribulacionista. El momento del arrebatamiento es antes de la tribulación para el tribulacionista, y para el posttribulacionista es después de la tribulación. Relación con la tribulación: la iglesia es liberada de la ira. En el caso del posttribulacionista, la iglesia es purificada a través de la tribulación. Ellos utilizan, en el caso del pretribulacionista, la base bíblica de 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17, Apocalipsis 3:10. En el caso del posttribulacionista, de hecho, utiliza pasajes que tienen que ver con el pueblo de Israel, Mateo 24, 29, 31, Apocalipsis 7, 14. Impactos en los creyentes: expectativa de la inminencia, confianza en la providencia divina. En el caso del pretribulacionista, la expectativa, o nuestra expectativa, es la inminencia, esperar en cualquier momento a nuestro Señor, y esto nos genera confianza en la providencia divina. En el caso de ellos es
de los defensores del post-tribulacionismo es prepararse para el sufrimiento, para soportar con fidelidad hasta el fin. Visión del milenio. En el caso de Cristo, establece su reino después del arrebatamiento. Después del arrebatamiento. De hecho, Cristo regresa después de la tribulación a establecer su reino e incorporar a los fieles. Entonces, aquí hay una clara distinción en estas dos corrientes. Cristo establece su reino después del arrebatamiento. De hecho, ya con su santo. Viene con su santo a tomar por la fuerza lo que le pertenece y establecer su reino. En el caso del post-tribulacionista, regresa Cristo después de la tribulación, porque no hay un arrebatamiento secreto para ello, y establece su reino, donde va a incorporar a los fieles a su reino. Conclusión, hermano. La postura post-tribulacionista no soporta la prueba bíblica. Los argumentos en contra del pretribulacionismo carecen de base sólida. La argucia que levantan aduciendo temor a la prueba es un muñeco de paja. O sea, cuando me refiero al temor a la prueba es que dicen ellos, ¿no?, que nosotros, los pretribulacionistas, tememos a las pruebas y por eso arguimos o hacemos cualquier tipo de argucia o cualquier argumento para evitar pasar la prueba. Dicen ellos como que si eso está determinado, eso va a ser así. Pero sabemos que en la palabra del Señor no hace referencia a que la iglesia pasa la prueba, y esto es un muñeco de paja. Ahora, esto no se trata de quién es el más valiente, sino de cómo Dios ordenó su programa para su gloria. La iglesia ha atravesado tribulaciones por diferentes periodos de su historia, pero no en el sentido técnico para ese periodo profético. Actualmente hay muchos creyentes en países donde el cristianismo no habían visto, están sufriendo persecución y muerte, y no por ello están atravesando la semana 70 de Daniel. Si el post-tribulacionista quiere experimentar tribulaciones por la causa de Cristo, que predique la verdad, y esto le traerá consecuencias. Para los que creemos en el alcance y el poder del sacrificio de Cristo, no gozamos de la gran liberación que en breve experimentaremos. Así que, mis hermanos, bendiciones, Maranata. Espero que este pequeño video nos ayude. Si hay algún error que ustedes puedan observar o algo, o algún argumento que faltó, ustedes lo hacen saber. Así que Dios me les bendiga. Bendiciones y Maranata.